Ya estamos acá. Amigos, hoy es un martes de desarrollo empresarial a través de Radio Switch. Estamos desde el Hotel Holiday Inn and Suites Puerto Vallarta Marina and Golf, aquí en la Marina, el hotel del monito allá afuera. Así lo identificamos, verde con café. Este hotel que la verdad tiene unas instalaciones increíbles y me encanta porque nos da la bienvenida para estas entrevistas. Y hoy me da mucho gusto recibir a un gran amigo, a un mentor, a un motivador, un inspirador. Él es Juan Carlos Calderón, realizando coach empresarial y con mucho éxito. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, gracias. Al contrario, gracias a ti, yo muy bien como siempre, muy bien. Sí, lo hemos observado, la verdad, con mucho movimiento y mucha actividad en las redes sociales, lo cual nos da mucho gusto y mucho orgullo. Muy activo, apoyándonos en lo personal con mucho apoyo, y yo que ahora estamos con 8 años celebrando, pues tú eres parte de ese impulso, muchas veces dándonos palabras de aliento, consejos. Él como empresario y ahora guiando empresarios, por supuesto, tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento. Y hoy el tema es precisamente ¿por qué el coach empresarial debería ser parte de la canasta básica de un empresario? ¿Por qué debería ser? Qué buena pregunta. ¿Por qué debería ser canasta básica para un empresario? Porque marca un antes y un después. Un antes y un después. Mira, cuando tú puedes durar 15 años trabajando, haciendo lo que haces y eres un experto haciendo lo que haces, porque conoces la operación, conoces a tu cliente meta, conoces tu marketing, conoces muchas áreas de a lo que tú te dedicas. Pero eso te convierte en un experto en lo que tú haces, en un técnico, y muchas veces te conviertes en el todólogo, el que hace todo, el que resuelve problemas, el que apaga fuegos, el que tiene que estar en todo para que el negocio funcione. Pero eso no es ser un empresario. Eso en muchos sentidos te conviertes en el autoempleado. De ti depende absolutamente todo en el negocio. Y eso, la verdad es que pues no tienes vida. Hay dos motivos principales por los que una persona pone un negocio. Uno es para generar riqueza y otro es para ser dueño de tu tiempo y tener libertad y calidad de vida. A veces estás consiguiendo dinero, recursos, pero sin una buena calidad de vida. Y ahí no, pues la verdad es que no es la idea. O puedes tener tiempo de sobra, pero no estás ganando porque apenas sacas para cubrir los gastos de la empresa. Y entonces no se trata de eso. Cuando tú contratas a un coach empresarial como empresario, el coach lo que hace es sentar las bases para que tú como emprendedor, como empresario, le des estructura de negocio. Y una estructura tiene que tener procesos en la operación, en lo administrativo, en el marketing, trabajar perfectamente bien tu liderazgo para provocar que las cosas funcionen, porque si no lo haces con todo eso, que son los pilares que sostienen un negocio, entonces pues puedes estar trabajando un montón de tiempo, pero sin tener una buena calidad de vida, o no exprimiendo todo. Vivimos en un lugar privilegiado, es maravilloso vivir aquí en Puerto Vallarta, y el pastel es enorme. A lo que tú te dediques, ¿de qué tamaño es tu rebanada del pastel? Muchos empresarios, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, sienten que están topados, que están saturados, que están dando mucho de sí, y que el mercado a lo mejor ya está totalmente saturado, pero siguen llegando empresas nuevas, nuevecitas, que están naciendo. ¿Y qué crees? De repente encuentran áreas de oportunidad enormes, enormes. Y eso es porque tienen más estructura, tienen más conocimientos, se capacitan en todas las áreas de la operación, de la administración, del negocio, de todo lo que tú haces. Por eso marca un antes y un después trabajar con un coach. Y un coach no es un mentor, un coach no es un psicólogo, un coach no es más que un facilitador, porque tú eres la experta, tú eres el experto en tu negocio. El coach no tiene que saber prácticamente, no tiene que saber de tu industria, tiene que saber de cómo convertirte a ti, con todo lo que tú sabes y con toda la experiencia que tú tienes, en alguien que cada vez esté produciendo más y más y más. Porque una empresa no llega al éxito sola, la lleva el dueño. Así como una empresa no fracasa sola, la hace que fracase el dueño. ¿Y cómo lo hace? Con tus hábitos empresariales. Muchas empresas nacen pequeñas,
y porque eres muy trabajador, porque eres bien chambeador y porque eres bien entrón y porque trabajas mucho y porque eres disciplinado y porque eres comprometido, provocas que la empresa empiece a crecer y a crecer y a crecer, pero así como crecen las ventas, crecen los compromisos, la operación y muchas cosas y se te sale de las manos. Y tú mismo por no estar capacitado en todo lo que es ser un buen empresario, puedes estar deteniendo sin saber el crecimiento de tu negocio. Amigo, me surgen muchísimas dudas, no cabe duda que ya extrañaba estas pláticas contigo. Uno, cuando tú hablas de coach empresarial, pues yo me imagino empresas grandes donde tú vas a llegar a ayudarles a reestructurar o reorganizar, ¿no? Y la primera duda que me surge ahorita que te escuchaba es, ¿qué tipo de clientes tienes tú? O sea, tienes de todo, desde pequeño empresario, mediano empresario y gran empresario. ¿Cuál es como tu experiencia con cada uno de ellos? Mira, yo tengo desde el solo emprendedor, desde el psicólogo. Soy la, soy la que limpia, hace las facturas. El, el psicólogo, por ejemplo, que tiene la idea de crecer, de dejar de ser el típico psicólogo que está siempre como lo marcan los cánones desde que están en la escuela, dicen tú vas a estar atrás del escritorio recibiendo pacientes y tú vas a ganar de acuerdo a las horas nalga que le dediques ahí al escritorio, porque pues de eso va a depender tu éxito y tienes que trabajar pues muchas horas para ganar mucho dinero. Y de repente él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme aquí en este paradigma y con esta idea, yo quiero crecer, quiero formar una empresa de todo mi conocimiento. Entonces, esa persona que no tiene ni un empleado también puede ser el cliente de un coach que lo lleve a ser el empresario. Perdón, hago un paréntesis y sin desviarnos. Qué importante es esto, que la gente no tenga miedo de hacer negocio de su profesión. Nos han vendido tanto la idea de no, tú eres médico, tú no puedes ser negociador, tú no puedes lucrar con tu talento. Pero ¿estás de acuerdo que hay mucha gente que tiene miedo de emprender? Porque dice, no, yo nada más para lo básico, ¿por qué voy a ser tan ambicioso de querer ganar mucho, ser una empresa de mi profesión, que es el caso de tu cliente, el psicólogo? Mira, yo tengo toda la intención de empezar a dar charlas en universidades. De hecho, el mes que entra voy a dar una charla en la UNIVA, porque precisamente el sistema educativo con el que tenemos está formando empleados. Y te lo digo, por ejemplo, yo trabajo con empresarios que dicen, ¿sabes qué? Voy a contratar recién egresados para residente de obra. Al cabo a eso les pago 10,000 pesos mensuales y con eso se dan. ¿Y sabes qué? Sí los encuentran. O el contador que tiene un despacho contable que dice, voy a contratar un recién egresado de contabilidad, al cabo a ese le pago 8,000 pesos mensuales y con eso se dan. ¿Y qué crees? Sí los encuentran. ¿Y por qué? ¿Por qué está ese fenómeno? Eso pasa siempre. Y pasa, ¿por qué? Porque ese recién egresado no tiene la meta alta, no se valora, no lo educaron para ser un emprendedor, estudió para ser empleado y la verdad es que ahí se quedan en creencias limitantes que los tienen totalmente detenidos. Ahorita yo te puedo decir que gana más un trabajador de la obra que un recién egresado de la facultad. Y es verdad, porque recién egresados de obra, aunque no sepan hacer nada, le están pagando 3,000 pesos a la semana y se los ganan, ¿eh? O sea, no estoy criticando eso. Y a uno que ya es media cuchara, ya se gana sus 4,000. Y un maestro de obra se gana de 5 para arriba. Y eso no se lo gana un recién egresado de la universidad. Amigo, fíjate qué curioso. Antes de pandemia, estábamos de hecho platicando de cómo antes de pandemia andábamos muy acelerados y la lema y la filosofía y el aire era emprende, crece, cómo lograr tus metas, y todo mundo acelerados. Bueno, tenía amigos que fumaban, se tomaban 15 cafés porque tenían que andar bien activos y como que la pandemia nos relajó. Quiero llegar a este punto. Antes de pandemia, yo tengo la percepción de que había un emprendurismo exagerado. Todo el mundo quería ser emprendedor y hasta de repente decías, espérate, no todo el mundo tiene talento para ser empresario. También hay que ser emprendedor siendo empleado. Entonces me llama la atención esto que comentas de que están egresando ya, no sé si se apagó ese ímpetu emprendedor o qué sucedió. Porque yo sí fui de la generación de ve a la universidad, estudia, busca un buen trabajo, ten un sueldo y sé feliz. En la vida se le decía en mi generación, podrías tener un negocio propio. Eso fue como 8 o 10 años para acá.
Eso quiere cambiar, sí ha cambiado, sí se les habla más a los chavos de que realmente no están estudiando para ser empleados, de que la capacidad la están adquiriendo y que tienen que salir a la trinchera para agarrar tablas para después convertirse en empresarios, sí, sí es cierto, y que a lo mejor cuando recién llegan a ese despacho contable o a esa constructora están aprendiendo ya en la batalla más de lo que aprendieron en las aulas, y eso sí es verdad y eso les ayuda muchísimo a llegar a ser emprendedores, pero es que a lo que yo voy cuando te digo que quiero hablar y tengo ya una conferencia que preparé para eso, es para que no es que tú no llegues y te vayas a empezar desde abajo para que luego vayas creciendo. Eso está muy bien. La cosa es que desde ya tengan la meta bien puesta, que ya sepan a dónde van, que le pongan fechas, que le pongan tiempos, que se preparen para ello, que no se les vaya la semana, el mes, el año y se les puede ir la vida. Se les puede ir la vida. Llego a empresas donde yo trabajo mucho con el capital humano, que es lo más importante que tiene una empresa, una de las cosas más importantes, y me encuentro con gente que tiene 20 años haciendo lo mismo. Y el otro día le pregunté a uno de ellos, ¿cómo te ves en 10 años? Yo esperando que me dijera otra cosa. ¿Cómo te ves? Alguien que ya tenía, no sé, 15, 20 años trabajando ahí. ¿Te ves en 10 años haciendo lo mismo? Yo esperaba que me dijera que no, me dijo, sí. O sea, ¿te ves haciendo lo mismo? Sí. Ok, pues, está bien. Si para él ahí está su felicidad, qué bueno, está muy bien. Pero el punto es darle a esos chavos, a esa gente, abrirles la puerta a decir, ok, o me lo pregunto, o me lo planteo, o me puede ir así, ¿eh? O me puedo estancar y no darme cuenta. Si tú vas a un asilo de ancianos o con enfermos terminales y les preguntas de qué se arrepienten, difícilmente te van a decir que se arrepienten de lo que hicieron. Se arrepienten de lo que pudieron hacer y no hicieron. Tú ves un montón de gente ya grande, de edad, frustrada, frustrada por no haber puesto por no haberse puesto a hacer lo que tenían que hacer. Y ahí está el tema, no importa la edad que tienes, eres más joven de lo que nunca vas a volver a hacer. Entonces, si tú siembras esa semilla ahí en esa tierra fértil que todos tenemos, de la ilusión de visualizarte, del querer, de ver que claro que puedes, y para eso te va a motivar, cuando tú tienes clara la meta, eso te motiva a prepararte ahorita. Te motiva a prepararte ahorita para llegar a un punto en el que número uno tienes que tener claro a dónde quieres llegar. Si no lo tienes claro, no lo vas a hacer. Ok, fíjate que esto, vamos a hacer un día un tema donde yo, por ejemplo, me considero que fui una empleada emprendedora. Y yo quiero tener ese tipo de elementos en mi empresa porque voy a lo mismo. Yo creo que no todo mundo, a lo mejor habrá quien sea feliz siendo empleado, pero siendo productivo, aportando, sintiéndose parte de una familia, de un engranaje, porque al final de cuentas las empresas requieren eso. Y vamos a hablar un día de cómo saber si eres empresario o empleado emprendedor, que también se vale, ¿no? Porque ha de haber diferencias. Regresando al punto de partida de tus clientes, los pequeño, ya me decías el psicólogo, el mediano empresario y el gran empresario. Yo me imagino, ya hemos hablado en otras ocasiones de, pues entre más grande, más soberbio, ¿no? Y menos humildad para aceptar que requieren alguien que los oriente porque tienen ya 20 años haciendo lo mismo. Siempre hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. Yo ahorita estoy trabajando con un empresario que empezó pequeño, empezó despacito. Él es muy tenaz, es muy disciplinado. Ahorita estamos trabajando en convertir su negocio en una franquicia, porque tiene una meta muy clara para llevar su negocio a toda la República y estamos generando el formato de franquicia que número uno tiene que poder trabajar su negocio aquí en Puerto Vallarta de una forma totalmente con toda la estructura de un negocio que funciona, que genera, que produce y que predice su crecimiento para poderlo convertir en franquicia. Y en eso estamos trabajando. Es una empresa que no es grande, pero te puedo decir que tengo empresas con las que tienen 5 empleados o tengo empresas que tienen, ahorita estoy trabajando con una empresa que tiene 195 empleados. Y la verdad es que yo feliz. Y ahorita decías que dependiendo del tamaño, a lo mejor te puedo decir que me he encontrado con empresarios que tienen 3, 4 empleados soberbios y ahorita la empresa con la que estoy trabajando que tiene casi 200 empleados que son abiertísimos por totalmente. Mira, cuando tú dejas de aprender, te empiezas a morir, tengas 20 o 80 años.
no importa. El punto es que siempre tienes que estar, si tú te conviertes en un aprendelotodo, siempre estás creciendo. ¿Tú conoces a alguien que es un sabelotodo? Todos conocemos. Todos conocemos a alguien que es un sabelotodo. Y ese hasta ahí llegó, ¿eh? Y ese es el soberbio que no se permite crecer, que su mente, sus paradigmas, sus creencias, sus sesgos cognitivos, todo lo que hay en ellos por su educación, por su historia, por su ADN, por todo lo que ha formado esta persona, él dice a mí, ¿quién me va a enseñar? A ver, ¿tú qué me puedes enseñar a mí? ¿Qué crees? Nada. Si tú no estás listo, no estás abierto a aprender, no te puedo enseñar nada. Nada. ¿Tú cómo trabajas con ellos? Me refiero a que, por ejemplo, quiero imaginarme, esto es como la escuela, ¿no? Nivel primero de primaria vas a aprender a leer, a escribir, así, ¿no? Quiero imaginarme que tú de igual forma dices, ok, él es empresario nivel 1, nivel 2, nivel avanzado. ¿Cómo tienes una estructura para trabajar independientemente de su ramo? Sí, sí tengo una estructura totalmente. Lo primero que yo llevo a un empresario es a que él tenga muy claro, que él tenga clarísimo qué quiere. Porque cuando este empresario con el que yo voy a trabajar no tiene una meta clara, no puedo trabajar con él. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos? El que no sabe a dónde va, pues ya llegó. O se puede ir por donde quiera. Entonces, lo primero que yo hago con el empresario es que él sepa exactamente dónde está ahorita, cuál es su situación. Luego tiene que saber perfectamente a dónde va, qué quiere construir, qué quiere conseguir. Una vez que él ya tiene claro lo que quiere, entonces marcamos la hoja de ruta para saber por dónde nos tenemos que ir. Y todos los empresarios son diferentes. Tengo empresarios que dicen, ya no quiero más ventas, ya no sé cómo cumplirle a mis clientes. Te lo juro. Y su bronca está en la operación. Y tengo empresarios que dicen, tengo mi gente que no tiene nada que hacer y no saco ni para la nómina. Su bronca está en el marketing. O otros que tienen buenas ventas, que tienen algo de estructura, pero que la gente, los empleados se mandan solos. Hay que trabajar en el liderazgo con ese cliente, porque no está manejando un buen liderazgo en la estructura organizacional de la empresa. Entonces, número uno es detectar que el cliente sepa qué quiere, después a dónde va, que tenga... La imaginación es la materia prima de la realidad. Si tú te puedes imaginar a dónde vas y lo conviertes en una meta, pero una meta tiene que tener un tiempo de realización, porque si no, no es una meta, es un sueño, y sueños tenemos todos. Pero ya que yo lo llevé a ese punto, entonces vemos de dónde está, partiendo de dónde está y a dónde quiere llegar, qué es lo más importante prioritariamente en lo que tenemos que trabajar. Y te digo, a veces es en su capital humano, a veces es en él como líder, a veces es que no hay un desmadre en la empresa, porque a veces hacen las cosas de una forma o de otra o de otra. El otro día le decía a un empresario, es que tú estás teniendo excelentes resultados. Y se me quedó viendo así como con orgullo, pero para lo que estás haciendo ahorita. O sea, ellos no tienen una idea, una meta y no saben. Y ¿alguna vez has escuchado de empresas que estaban en la cima y de repente se van a la quiebra? No tenemos asegurado nada. Pero si tú te preparas, por eso la primera frase que utilizaste, ¿por qué debería de ser canasta básica para un emprendedor, para un empresario? Porque marcan las bases y los cimientos para poder triunfar en el mundo de los negocios, que es juego de números, tienes que medir todo, tienes que tener estructura, tienes que convertirte en un buen comunicador, tienes que convertirte en un buen vendedor, te tienes que convertir en alguien organizado, administrado, y tienes que hacerte de gente que sepa más que tú. Hay empresarios que no quieren contratar a pura gente que sepa menos para tener el control. Como empresario tienes que contratar a un mejor administrador que tú, a un mejor vendedor que tú, a un mejor líder que tú a lo mejor, porque tú te haces de gente poderosa y tu equipo te va a ayudar a crecer. Si tú quieres llegar rápido, vete solo. Pero quieres llegar lejos, vete acompañado. Con un buen equipo de gente con talento. Mejores, definitivamente. Y es que comenzaste con algo que es bien importante y ojalá nos sirva para concientizar. Estamos en una ciudad donde estamos como peces en el agua, pero están llegando tiburones.
gente que ya trae estructuras, que vienen con sistemas de franquicias, de procesos, de áreas, y vienen y muchos recordarán la anécdota de nuestros cines viejitos que teníamos y que desaparecieron porque llegaron los corporativos y hubo muchas empresas que llegaron los corporativos y ¡pum!, se los comieron, ¿no? Salvo los que evolucionaron. La filosofía de los triunfadores, no hay mal que por bien no venga. Si todo eso que está llegando a Vallarta lo conviertes en un área de oportunidad, es donde de repente la competencia te puede hacer crecer, pero depende de ti. Si tú no provocas que la competencia te haga crecer, Que evolucione. sí, te vas a hundir. O sea, realmente, mira, ahorita yo nunca había visto, tengo 34 años viviendo en Vallarta, nunca había visto lo que está pasando ahorita. Ahorita hay más empleos que empleados, hay más oportunidades de trabajo y están subiendo los sueldos provocado por ello que gente que quiera trabajar o que gente que esté buscando crecer. El coco más grande de mis empresarios ahorita, con los que yo trabajo, está en su capital humano. Ahorita por eso es tan y tan importante que los empresarios inviertan en sus equipos de trabajo. Porque cuando ellos invierten en su equipo de trabajo, en el fortalecimiento de tu gente, en que trabajen a gusto, en que puedan crecer contigo, ¿sabes qué? No se te van a ir. Y no te va a dar miedo que de repente dices, me voy a quedar, se me va fulanito, se me va el residente, se me va el administrador, se me va el contador, y no hay ahorita, porque sí no hay, ¿eh? Ahorita no hay. Decía Henry Ford que él prefería capacitar a su gente y se fueran a no capacitarlos y se quedaran. Inútiles, ¿para qué los quiero? No comprometidos, ¿para qué los quiero? Entonces ahorita los empresarios, y ahí hay una área de oportunidad muy grande para todos los coaches, ¿sí? En donde yo tengo un programa que se llama Crece, el programa Crece de fortalecimiento de equipos. Es un programa de 8 sesiones que les doy en un mes entero con todo tu equipo de trabajo. No sabes cómo termina el equipo de comprometido, de involucrado en el crecimiento de la empresa, se cambia el ambiente de trabajo y en ese momento los resultados son evidentes en los números, en el control, en la organización, en todo, pero de repente les cuesta trabajo a muchos empresarios invertir en eso, en la capacitación de sus equipos. Eso es un error garrafal. Ahí es donde tú no puedes ser un excelente administrador, un buen líder, un buen operador, pero no tener un buen equipo. O puedes tener el mejor equipo, ser un buen operador y un buen vendedor, pero un pésimo administrador. O puedes ser un buen administrador, un buen líder y no tener procesos. Es que ahí están los 4 pilares en los que tiene que estar sostenida tu empresa. La mesa, quítale esa mesa, una de las patas se te va a caer en el primer testerión. Por eso es tan importante, por eso siempre lo voy a sostener y hay muchos argumentos para decirte, como empresario, tú decides. Pero bueno, incluso cuando tú contratas a un coach, no te tiene que costar un peso, no te tiene que costar nada, porque el crecimiento que a ti como empresario te da, se paga con creces. ¿Cómo catalogas o cómo defines pequeño, mediano y gran empresario? Para ti, ¿cómo los categorizas? Yo me especializo en el pequeño y mediano empresario, aunque le he dado sesiones de coaching ejecutivo a empresas como Mazda, como Suzuki, cuando trabajo con sus equipos, en la capacitación, en el crecimiento de los equipos. ¿Cómo trabajo yo con ellos? Cuando tú quieres tener un buen equipo, tienes que tener buenos individuos, porque sin buenos individuos no vas a lograr tener un buen equipo. Los mejores equipos, el Barça, el Real Madrid, son buenos equipos porque tienen buenos jugadores, que entre ellos forman un buen equipo. Yo así trabajo con las empresas grandes. Las empresas medianas, como te digo, puedes tener 3 empleados, 2 empleados, necesitas un coach. Tienes 25 empleados, necesitas un coach. Tienes 200 empleados, necesitas un coach. ¿O también los puedes diferenciar por los años que tienen con su empresa? Eso no, es más bien el número de empleados lo que te da como lo que los define. Hay empresas que tienen 15 años, 20 años haciendo algo y no por eso tienen 20 años de experiencia. Pueden tener 1 año y 19 repitiendo lo mismo. Sobre todo, por ejemplo, los negocios familiares, ¿no? Se me vienen a la mente. Y los negocios familiares, ahí es todo un tema donde tienes que trabajar. Tú me preguntaste hace rato, ¿cuál es la estructura que tú utilizas para trabajar con un empresario? ¿Cuál es el 1, luego el 2 y luego el 3, el primer año, el segundo año, el tercer año? En las empresas familiares, número 1 es
De repente en la empresa familiar está, el organigrama es así, don papá o doña mamá en el organigrama y abajo todos los demás. O sea, no hay estructura. Pero en eso, si no lo trabajas con ellos, si ellos defienden, es que yo así quiero. Ahora, esta pregunta, amigo, te la hago con el fin de que también la gente vea todo el respaldo que hay detrás de ti. ¿Tú cómo te preparas? Porque esto que estás haciendo es súper profesional. Tienes que llegar con un conocimiento, por lo que veo, de marketing, de administración, de recursos humanos, bueno, hasta de psicología y un poquito empaparte tal vez del ramo o del negocio. ¿Cómo te preparas tú? Y yo creo que esto ya debería ser como a nivel profesional, licenciatura y doctorado. Yo sé que tienes mucha experiencia y la pasión con la que nos hablas es de que eres muy comprometido. Y por eso es que te hago esta pregunta. Mira, hay muchos coaches que a lo mejor salieron del mundo financiero, del mundo de ser, trabajar para cualquier otra cosa y nunca haber sido empresarios, y de repente toman un curso y ya son coaches empresariales. Y no hay la experiencia en la batalla. Yo duré 30 años prácticamente, tuve muchas empresas, tuve cientos y cientos de empleados. Llegué a tener 5 empresas de diferentes ramos al mismo tiempo. Yo era un workahólico, me la pasé trabajando como loco todo el tiempo y me perdí mucho de la infancia de mis hijos y mucho de mi vida familiar y mucho de mi vida personal y mucho de mis hobbies por estar trabaja y haciendo que los negocios funcionaran. Y mis amigos eran mis empleados, eran los gerentes, los vendedores de mis negocios. ¿Por qué? Porque no me quedaba tiempo para tener vida social. Por eso sé que puedo hablarles a los empresarios con autoridad moral, porque sé de qué se trata. Porque de repente te puedes encontrar un psicólogo deprimido o a un nutriólogo gordo y pues, o sea, ahí no hay autoridad moral, ya sabes, ¿no? Entonces, como empresario, tengo las tablas porque ya lo viví. Cometí muchos aciertos, me fue muy bien. Cometí muchos errores que me costaron muchísimo dinero, pero de esos aprendí más, de esos errores, que de los aciertos. ¿Y cómo me preparé? Cuando yo vendí mis negocios y me deshice de todo, me acuerdo que dije voy a agarrarme un año sabático, que duró 3 meses porque no podía estar sin hacer nada. Yo era un workahólico total. Y entonces lo que hice fue, me capacité y tomé mi primer curso como coach empresarial y no sé, a los días, 2 semanas me dieron un diploma que yo ya era coach empresarial y yo lo vi y dije, "Ay, no es cierto, es que yo no soy coach empresarial". Y después investigué, busqué y me encontré con Ology Inglaterra y es la empresa, una de las corrientes más fuertes, estructuradas para ser un coach empresarial y me capacité como master coach y ahí estoy, pero eso sigue siendo como la universidad, punto. Pero de ahí en adelante yo te puedo decir que dices que no te conviertes en un experto en algo hasta que no cumples tus primeras 10,000 horas. 10,000 horas de vuelo para que tú seas un experto en algo. Tú ya lo eres, porque tú ya tienes más de 10,000 horas haciendo lo que tú haces. Y saca la calculadora y checa los días, las horas al día, los días de la semana, al mes, al año, por los años, multiplícale y a lo mejor le andas llegando. Y si te faltan poquitas para hacer. ¿Cuántos años son? No, depende de las horas que le trabajes al día. Pero yo te puedo decir que tengo yo miles de horas haciendo esto. Y también te puedo decir, y pues ¿por qué no decirlo? Eché a perder al principio, claro. Claro, por supuesto, pero ahorita, pues sí, claro que sí, hombre. O no eché a perder, no es cierto, pero me faltaban muchas tablas. Pero ahorita ponme al que quieras. Y ahorita ponme, y sí, yo puedo decirte que tengo toda la capacidad que se necesita para que si el empresario está listo y quiere, yo no soy quien lo va a llevar, pero sí soy el que le va a facilitar que toda su experiencia la pueda llevar a capitalizar, porque mira, yo sé lo que te cuesta de trabajo llegar a donde están, a llegar a ese éxito, y si yo me puedo convertir en ese catalizador de cambio positivo en sus hábitos para poder llegar a donde ellos quieren, que primero los llevo a que entiendan qué quieren, para mí eso la vida me lo paga. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo esto? 6 años, ya de forma profesional.
de forma profesional, pero antes, yo me acuerdo, fíjate que yo ya lo traía en esencia, porque eran cientos de ¿Tienes clientes. más? Lo que pasa es que siempre lo hice, pero no de forma ya de vivir de esto, no. Ya para vivir de esto, no. Y yo no hago otra cosa que no sea esto. Y todos los días, no hay un solo día, incluso los domingos, que no por lo menos escuche un podcast. En mejora continua, siempre, siempre, siempre. Tomé un máster de marca personal con Luis Ramos que me costó un dineral, pero es una de las mejores experiencias que he tenido. Fue maravilloso y siempre estar en mejora continua, siempre, siempre, siempre. Ahora, casos de éxito, no sé, me hiciste pensar como, yo ahorita estoy, no sé por qué pensando en la escuela primaria, pero me hiciste pensar como la maestra que vio al chiquillo cuando aprendió a leer y cuando después los ve ya todos unos doctores y se siente orgulloso. Casos de éxito, ¿cómo has visto la evolución de tus clientes? ¿Por qué el coach Cheo debería ser de la canasta básica? Porque los resultados son evidentes. Siempre hay un antes y un después. El crecimiento en ventas. Cuando a mí el cliente me dice, mira, un caso, había un restaurante en Nuevo Vallarta que estaban a nada de tronar, ya no podían, ya no había manera, ya andaban buscando la manera de malbaratarlo. Y después de trabajar algunos meses con él, por ahí tengo un video donde el dueño dice, crecieron un 300% en ventas, remodelaron, si el negocio valía 3 pesos, ahorita vale 10. ¿Por qué? Porque el negocio genera y da y tienen estructura. Y ahí definitivamente fue en el crecimiento que tuvo el negocio. Negocios donde de repente tenían mucha rotación de personal y era un coco enorme, dejan de tener la rotación de personal y ahora tienen un equipo que no cambia, feliz, que los ayuda a crecer. Y todo siempre se traduce en mejores ventas y en más tiempo para el emprendedor. Porque un empresario, cuando yo le pregunto cuando llego, ¿cuántas horas trabajas para el negocio? Ellos me dicen, no, pues trabajo con promedio 10 horas diarias. Eso trabajas en el negocio, pero para el negocio hay una diferencia enorme. Cuando tú trabajas en el negocio, estás abriendo la cortina, cerrando la cortina, vas al banco, vas y llevas a los trabajadores para allá, vas a hacer la factura, vas, la llevas, vas, cobras y estás trabajando todo el santo día operando. Estás trabajando 10 horas en el negocio. Cuando tú trabajas para el negocio, estás trabajando para el crecimiento del negocio, buscando oportunidades de trabajo, cómo va a crecer. Y para eso estás ordenando todo lo que tiene que suceder. Y de repente me preguntas cuáles son los resultados. Los resultados son mejor calidad de vida para el empresario, mejores ventas. Y todo depende, incluso, si tú vas con el nutriólogo, te aplicas, bajas de peso, porque te aplicaste, cambiaste hábitos y a los 2, 3 meses le dices al nutriólogo, muchas gracias, fue un éxito, te quiero mucho, te voy a recomendar. Te sales y a tragar y a dejar de hacer ejercicio, a los 3 meses o 15 días estás igualito. Lo mismo le pasa a un empresario, lo mismo. Puede cambiar hábitos que los llevan a tener resultados diferentes, pero es frustrante a veces cuando volteas después de un año y dices, otra vez están haciendo lo mismo. Es que necesitas continuar cambiando esos hábitos. Los hábitos del empresario los tienes que implementar. Y cuando tú quieres cambiar un hábito, tú acuérdate siempre de la regla del 3. En 3 días, tú ya quieres algo, ya quieres cambiar algo. La regla del 3, que no se te olvide. En 3 días te emocionas. En 3 semanas haces el hábito. En 3 meses cumples tu propósito. Y en 3 años llegas a la meta. Si tú sueltas, vas a regresarte y vas a volver a engordar y vas a volver a enfermarte y vas a volver a agarrar los vicios que te habían llevado a la necesidad porque estabas frustrado por todo esto. Sí es un cambio de paradigma que tiene que tener el empresario. Cuando tú le haces ver que de repente no eres empresario, eres autoempleado, de repente es un choque, es un choque. Tú lo llevas a decir, ok, pero eso está bien, o sea, darte cuenta es un avance. O sea, que eso te incomode, qué bueno que te incomode, porque si te incomoda vas a hacer algo al respecto. Si no te incomoda no vas a hacer nada. Pero como te incomoda esa realidad y dices, ok, ¿cómo voy a planear yo? ¿Cuál es mi chip de salida? Ahorita estoy haciendo todo esto. Yo tengo que tener un chip de salida que va a ser dentro de cuando tenga X años.
¿Por qué esta cantidad de dinero quiero ganar? ¿Por qué estas horas al día quiero trabajar? Porque tengo este plan. Pero es que si no lo conviertes en un plan, nadie planea fracasar, pero fracasan por no planear. Ahí está la diferencia. Muy bien, amigos, pues esperamos que con esta plática ustedes queden convencidos de por qué tener un coacheo empresarial. Y bueno, ¿cómo te pueden contactar, amigo? Bueno, me contactan en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook como Juan Carlos Calderón Coach. Ahí entonces estoy igual, Juan Carlos Calderón Coach. Todos los días estoy subiendo contenido de valor que te lleve a sembrar esa... Mira, a veces un meme, una frase, un renglón de un libro te cambia el chip, te cae un 20. Todos los días estoy subiendo contenido con la intención de aportar valor y nada más. Entonces me encuentran como Juan Carlos Calderón Coach o como Coach Juan Carlos Calderón, cualquiera de las dos, porque ahí hay una... Pero ahí me buscan y me van a encontrar. De todas maneras, en la parte superior de este video va a venir la información, los links para que ustedes lo puedan seguir. Y no nos queda más que agradecerte, amigo, como siempre, muy motivante. Ya extrañábamos estas pláticas, esperemos por ahí poderlas retomar ahí en la agenda. Sé que andas bien ocupado, pero nos entusiasma mucho platicar contigo. Al contrario, es un placer. Para mí estoy feliz de estar aquí y gracias a ti, Liz. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Elizabeth Isla, switchense. Gracias. Bye. Desde el Hotel Holiday Inn Suites Puerto Vallarta, Marina Golf. Recuerden que ricos cafecitos, desayuno buffet, siéntanse como turistas, vénganse al Day Pass. Ahora sí, bye.